Bienvenidos a Océano de Datos, el podcast líder en tecnología donde exploramos las tendencias que están revolucionando el mundo. Episodio 24. IA y automatización. Desafíos, oportunidades y el futuro del trabajo. Quienes son del área de TIC, ¿quién no ha visto ya publicaciones en internet sobre pura automatización, de cómo se ha hecho tal o cual proyecto? Pero bueno, y antes de empezar sobre ello, te tenía unas preguntas que es sobre, si nos puedes comentar un poco de tu trayectoria en este mundo de lo que es la inteligencia artificial y las automatizaciones desde tu perspectiva. Ok, bueno, cuando el gran cambio sucedió con la pandemia, debido a que en la pandemia algo que revolucionó fue las herramientas digitales, sobre todo la plataforma NoCode, al ya empezar a desarrollar eso en compañías y capacitar sobre estas herramientas, justo unos años después se impulsa la inteligencia artificial generativa, quizá la primera fue Midjourney, que todos comenzaban a utilizar o a crear su dibujito de dinosaurios con un empleo ahí en particular. Pero bueno, ese fue el nacimiento de la inteligencia artificial generativa y tiempo después salió ChatGPT, que ya fue la revolución finalmente a nivel mundial. Ni bien lo comencé a utilizar, ya con los clientes corporativos que tenía, comencé a capacitar en cada una de las áreas sobre el uso de esta herramienta y ya poco a poco fuimos tanto capacitando a muchos profesionales, a corporativos, como también no solamente en la integración de esta inteligencia artificial generativa como ChatGPT u otras, que comenzaron ya también a salir, sino también integrándolo con la automatización, que tal como decías al inicio, la automatización en realidad ya tiene mucho tiempo, pero la automatización por sí sola estaba limitada a ciertas acciones que hoy en día, empoderada con la inteligencia artificial generativa, puede llegar a hacer muchísimas cosas más. Y eso comenzamos ya no solamente a formar y capacitar a los profesionales en las empresas, sino que llegamos a implementar en muchas áreas desde solo utilizando inteligencia artificial generativa hasta ya integrándolo con automatización. Pero quizás eso o algunas prácticas ya lo vamos a ir contando más adelante. Creo que yo te conocí justamente en un evento de Notion y yo te quería consultar, tú también has visto cómo Notion ha implementado la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Sí, justo acabo de venir de una charla sobre eso que tenía con los chicos, sobre cómo se están desarrollando ahora las nuevas autorizaciones de Notion relacionadas a inteligencia artificial. La verdad que es interesante, porque ahorita está un tanto en debate si por cuál uno invierte, si por ChatGPT o si invierte por Notion AI, cuál es mejor, cuál no, y tiene todo un tema. Porque, por ejemplo, hace poco que estoy investigando un poco, por ahí alguien me datió que este, estaban haciendo técnicas de RAG usando Notion, y yo le pregunté a la misma IA de Notion, le dije, ¿qué diferencia hay entre usar RAG y preguntarte a ti? O sea, porque al final tú también tienes acceso a tu propia base de datos, te puedo preguntar, te puedo mandar toda la base de datos y al final tú vas a tener acceso a las mismas consultas que lo podría hacer con un modelo RAG. Pero me dijo al final que me dio algunos puntos a favor, otros en contra, que claro, en un RAG al final uno podría medir el tema de privacidad y ello, en que Notion ya literal estarías alimentando su propia IA, pero ahorita por el momento de mi perspectiva, eh, diría que la brecha aún no es tan notable. O sea, la línea entre uno y otro no es como que muy notable al final porque uno dice, se parecen mucho y invierto casi por lo mismo y porque bueno, ChatGPT ahorita es el boom y es lo que más suena, al final la gente va a invertir en eso. Pero igual, ahí es cuestión de también cómo le sacamos el provecho, porque también, por ejemplo, ahorita tiene notas de reuniones y uno le puede sacar el jugo a eso. Incluso luego, cuando te saca tus apuntes, puedes incluso hacerle la consulta de si a su propia IA, hacerle la consulta. Después de este resumen, dime exactamente, tengo aquí, no sé, una oferta o tengo algo dentro de mi base de datos que pueda responder las preguntas que se hicieron a lo largo de la sesión. Ese es un plus para sacarlo que obviamente no te puedo hacer. Así que es cuestión creativa a veces, ¿no? Es cuestión creativa de cómo lo usamos la IA y ver, pero porque igual el que uno use uno u otro depende al final de uno.
Yo en lo personal no uso todo el potencial de Notion AI, pero sí hay gente que lo usa totalmente y le saca el máximo provecho. Así que vamos viendo, porque al final, por no decir spoilers, se vienen muchas cosas para el mes que viene. Notion va a sacar muchas novedades y vamos a ver qué sale. Pero bueno, hay muchas más cosas que en algún momento ya las contaré a los que siguen este podcast. Genial. Ujú. Igual creo que son también cosas diferentes, ¿no? Porque es importante saber diferenciar entre una plataforma como es Notion, que nació siendo una plataforma no-code para hacer diferentes aplicaciones y muy interesantes y que sirven, y que por dentro tiene una inteligencia artificial generativa, y otras, como ChatGPT, que son herramientas de inteligencia artificial generativa como tal, ¿no? Y cada una cubre necesidades completamente diferentes. Entonces, de mi perspectiva, por ejemplo, yo no los compararía ni siquiera, porque son diferentes niveles, diferentes aplicaciones que abarcan, diferentes necesidades que cubren, y eso también sucede cuando capacito en corporativos. Por ejemplo, hace poco les he enseñado a utilizar inicialmente Canva, que tiene su propia inteligencia artificial generativa, como muchas hoy en día, y luego fuimos escalando a utilizar también ChatGPT. Por ejemplo, con Canva enseñamos a cómo hacer un espacio visual de una plataforma y cómo simplemente mediante el lenguaje natural le pedimos a Canva que diseñe toda la interfaz gráfica de una plataforma y luego ya lo escalamos a que con ChatGPT se desarrolle ya el código y simplemente diciéndole en el lenguaje natural quiero esto, ¿no? Que me ha generado Canva. Entonces así vas escalando poco a poco en función a una necesidad. No sé si cómo me comprendes ahí. Sí, sí te entiendo ahí, porque al final depende de las necesidades del usuario, qué herramienta usar. Sí, lo entiendo porque igual al final siempre decimos, o bueno, yo suelo decir que Notion, igual que todo lo que se tiene en inteligencia artificial, depende de para qué lo vas a usar. No es como que, salió lo último y tengo que invertir. No necesariamente. Tenemos que analizarlo, ver, porque por ejemplo yo cuando voy a comprar algo tecnológico, busco reseñas, investigo o busco un video de YouTube, porque al final creo que es lo más próximo que ahora ya hacemos. Ya no leemos tanto, sino que buscamos videos de alguien más que le ha hecho un review y ahí con eso vamos viendo exactamente si me sirve o no, porque al fin y al cabo no todo funciona para todos y a veces uno dice, quiero invertir en el último modelo de inteligencia artificial, pero ya hace poco se vio, por ejemplo, en los modelos de ChatGPT, de que no era necesario invertir por ejemplo, el 4.5, porque era creo que el modelo más caro, si mi memoria no me falla, en su momento, y incluso creo que hasta el mismo OpenAI sugirió que no era necesario invertir en ello, sino en sus otros modelos, porque las tareas no requerían ese uso excesivo. Pero al final lo malo es que las personas tienen esta tendencia de que lo último que salió es lo último que es bueno, cuando no necesariamente es así. Hay cosas que son específicamente actualizadas para cierto público de personas y que tenemos que ahí sacarle con pinzas. Pero lo bueno es que igual existe gente como tú y como otros creadores de contenido que buscan también dar ese acceso o ese conocimiento que es de los últimos avances en tecnología para que podamos también saber, porque a veces uno dice, ¿y cómo voy a hacer una automatización? Bueno, las personas que no son de TI no conocen, por ejemplo, como Snake, Notion, o bueno, también Notion y N8N y muchas otras herramientas también no code que existen. Y piensan que quizás todo automatización es programación. Que bueno, también es válido pensar eso, porque en su momento también bueno, antes sí existían herramientas de automatización que no, por decir, eran no code, pero eran un dolor de cabeza horrible. He visto fotos, yo no he vivido esa época, pero sí he visto, y créanme que por eso es que ahorita Make N8N son herramientas que uno ama un montón, porque honestamente uno dice, esto lo entiendo. Y más si eres del área de programación, dices, esto yo lo entiendo, habla mi propio lenguaje, ahora yo ya entiendo cómo funciona esto y van viendo. Pero claro, como te digo, o sea, lo que tú haces y lo que muchas otras personas también hacen, de poder llevar esta información a otras personas que tienen un flujo diario, que, bueno, normalmente nosotros decimos,
tienes un proceso que repites y repites, puedes automatizarlo, pero el problema está en que nosotros no sabemos, o bueno, no me incluyo, pero hay personas que no saben cómo pueden hacer que ese proceso se pueda automatizar verdaderamente. Y ahí es donde entra a estas herramientas. Y bueno, ahí también iba una pregunta que también te quería hacer sobre cómo es que motivas a que los equipos entren o invierten incluso en meter una automatización. Porque, bueno, y porque también el tema está en que a veces, ahorita que está muy de moda el tema de la inteligencia artificial no va a reemplazar, a veces también está el tema de, por ejemplo, yo pongo un caso, si una persona dice voy a poner una automatización, pero podría ser que al final ese proceso termine quitándole el empleo a otras personas. ¿Cómo es que más o menos tú motivas o incentivas el uso de las automatizaciones en empresas o en los campos que tú hayas visto? Ok, muy buena pregunta. Cuando nosotros vamos a una empresa a automatizarla, debemos de comprender que vamos a ayudarles a hacer una transformación digital. Entonces, parte de este concepto de transformación digital tiene que ver que solo el 30% es la tecnología. Muchas veces una persona que es técnica piensa que al ayudar a transformar una empresa de manera digital, todo es tecnología. Y no, solo el 30% es tecnología. El otro 70% es empatizar con el usuario, hacer que él se familiarice, se adapte a esa tecnología que tú estás tratando de implementar. Entonces, por ejemplo, solamente hablando de ChatGPT, que hemos logrado hacer en empresas una transformación digital solamente usando ChatGPT como inteligencia artificial generativa, primero hemos tenido que encontrar y empatizar con la empresa y saber hacia qué tipo de personas nos estamos dirigiendo, porque también existen diferentes tipos de personas, desde aquellas personas que ya tienen ciertos conocimientos, y solo digo ciertos porque pueden ser muy básicos nada más, y ya con eso piensan de que ChatGPT es súper poderoso y puede hacer absolutamente todo, y no es así. Entonces, ella viene con toda una idea de plasmarte que quiere automatizar con ChatGPT muchas cosas, y es ahí donde nosotros tenemos que asentar sus ideas y decirle, mira, este es el alcance de lo que puede hacer la herramienta y estas son las limitaciones. Y es ahí donde nos damos cuenta que igual es necesario que se forme. Y después vienen las personas que no saben absolutamente nada, ni siquiera saben si se puede automatizar su área, y es ahí donde nosotros también, porque así como tú mencionabas, mira, las personas naturales de cualquier área, desde el área de marketing, de ventas, de gestión de proyectos, saben muy bien su área, pero no saben cómo automatizarlo. Igual, las personas o la mayoría de personas que se ha dedicado a la automatización no saben muchas veces sobre el negocio o sobre el área tal que quiere apoyar. Entonces, es ahí donde también nos toca conocer el área que vamos a querer automatizar, y es ahí donde también tenemos que nuevamente empatizar con el usuario y saber si el usuario tiene cierto conocimiento. Y al final recae en lo mismo, que necesita capacitarse. Entonces, parte de nuestra ruta que más nos funciona es que siempre vamos a una compañía y medimos su nivel de conocimiento respecto a las herramientas. No si las ha desarrollado, sino que si conoce sobre todo el alcance y el límite de estas herramientas. Y ya que una vez que medimos eso, vemos si es necesario que tenga que capacitar a la compañía, si tengo que hacer toda una formación o si no. Pero la formación es clave para que ellos puedan saber el límite de lo que puedan desarrollar como proyecto. Ya sabiendo bien todo el alcance, lo que les permite la herramienta y los límites que tiene esta, ya van a poder saber, mira, por ejemplo, ya sé que no me sale rentable hacer un agente de chatbot con Make. ¿Por qué? Por tal y tal y tal motivo. Ya a lo mejor tenemos que escalar con N8N. Y en N8N a lo mejor se dan cuenta que sí es factible o no es factible. Y así sucesivamente, porque cada empresa también tiene su propio contexto. Entonces, ya para llegar a convencerlo es mucho más fácil cuando yo lo has capacitado, o por lo menos desde mi experiencia es así, ¿no? Hay otros profesionales que no prefieren capacitar, que de frente si lo contactas es para ya hacer algo específico. A mí sí me encanta enseñar, soy formador hace más de 10 años, entonces me apasiona enseñar, entonces para mí es normal, ¿no? Y esa es la manera en que lo encuentro correcto. ¿En tu experiencia has tenido la particularidad de hacer algo así con Notion para una empresa o profesionales? Me han llamado, por el tiempo ya no pude avanzarlo. Bueno, ni siquiera pudimos concretar una reunión. Eh, lo que he hecho actualmente nomás han sido proyectos así pequeños para motivar a otras personas a que entren al mundo de las automatizaciones.
porque sucede que hay muchos procesos manuales que veo en las comunidades, que me dicen, vamos a, y esto lo conversamos hace un momento antes de entrar, pero lo vuelvo a repetir, porque el público no lo ha escuchado. Sucede que, y quiero que aquí los que escuchen este podcast empaticen conmigo, escuchen atentamente. Sucede que no sé si les ha pasado, pero el clásico ejemplo de todo evento es que escanea el QR o abre este link y registra tus datos. Y Dios mío, son como 8 o 9 campos que tienes que rellenar, eh, porque consideran que es la única forma para poder conseguir calificación del evento. Y al final te dicen, dentro de 1 o 2 semanas te vamos a enviar tu certificado por haber asistido. Y la gente, tristemente, porque hoy en día ahora están mucho con el chip de quiero mi certificado por haber estado, porque por nada he invertido tantas horas, quiero mi certificado. Y para colmo, si el evento lo has abierto y se descontroló y entran, no sé, 100 personas y esos 100, aunque eso no suele suceder, pero si esos 100 se registran, a ti como buen host vas a tener que estar revisando todo eso, copiar, pegar eso y hacer que todos esos nombres estén tal cual, porque si no la gente se va a quejar y van a venir en mancha a quejarse contigo. Y todo eso tienes que hacer y enviarlo por correo exactito con nombre Pepito tal a tal persona. Y miren, solo pensando nomás, enviar todo eso a 100 personas, verificar que el nombre en el certificado esté correctamente, que el nombre en el correo esté correctamente, ¿quién no caería saturado de tantos procesos? Al final creo yo que las personas mínimo deberían investigar un poquito y ponerse a ver un poco de cómo pueden hacer que ese flujo disminuya. Al final todo eso pueden terminar haciéndolo en un segundo, bueno, entre comillas, pero al final, por ejemplo, yo para una actividad que se hizo con otras comunidades, que hicimos inscripción, todo eso, que simplemente nomás era, creo que era rellenar algunos puntitos clave en un formulario. Lo que hacía es que esos datos se capturaban de una base de Notion, luego pasaba un filtro de cuál era tu nivel de experiencia, me parece. El filtro era eran 4 filtros, porque eran 4 opciones. Pasado cada filtro, lo que hacía es que te envía un tipo específico de correo electrónico. El correo había sido hecho con HTML en ChatGPT, que si no lo han probado, pruébenlo, porque en realidad lo hace muy sencillo y muy bonito. Y es cuestión nomás de que lo puedan ver ahí nomás en cualquier IDE que ustedes tengan, pero sí te lo hace muy bien. O lo puedes en cloud, en realidad cualquier. Ponías el campo de persona tal, y por ejemplo, en un día se enviaron, por ejemplo, 100 registrados. Esos 100 y salió con el nombre. Bienvenido, persona tal, aquí tienes los enlaces de inscripción. Y eso se lo enviaba y a veces el mismo. Cada persona te permite ponerle que te envíe notificaciones a tu dispositivo para que puedas estar sabiendo en todo momento cuando se han registrado, por ejemplo, que sea a ti o a tu grupo entero lo puedes hacer. Y yo, por ejemplo, veía que incluso a las 2, 3 de la madrugada la gente se inscribía y yo dije, están locos, o sea, si yo lo hiciera manualmente, esto nunca acaba, o tener que estar como un robot las 24 horas del día, los 365 días del año viendo eso no lo voy a hacer. Y yo dije, aquí, no, tengo que meter. Y ahí armé todo lo que les dije, lo armé y nomás la puse a correr y listo. Obviamente se me acabaron los créditos porque los consultas fueron demasiadas, porque aparte de eso tenía otras cosas más que estaba corriéndolo. Y ya bueno, igual lo podría haber hecho más sencillo para que también incluso no demande tanto, o pasarlo en 8N. El punto que quiero llegar es que analicen incluso cómo es que un proceso que puede ser agotador, un día pueden darse el tiempo, buscan en internet, o también buscan personas que sepan de esto o comunidades que sepan de esto y les puede ayudar en su flujo totalmente. El reto aquí siempre es que te ayuden. El reto aquí es poder ver cómo esa idea que tú tienes, pasarla a un flujo. Ese es el mayor reto. No es
invertir o qué plataforma usar, porque al final la mayoría tiene su forma de intuitiva de poder ayudarte. Porque desde mi perspectiva, tanto May como N8N son intuitivos, aunque algunos dicen que tienen mucha complejidad, no es tanto, depende un tanto también de algunas cositas que tienen por seguridad y eso que obviamente es necesario, pero el punto clave creo yo que en esto siempre es ver cómo armar el flujo que va a seguir, que ese creo que es el mayor reto que uno tiene que tener y que creo que igual tú también lo estás analizando con todas las personas que te consultan, ¿no? Sí, así es. Algo bonito de la docencia o de la formación profesional es que más allá de tu zona de confort donde tú trabajas y haces proyectos solamente para ti o para otras personas que te contratan, es de que conoces el contexto de estos profesionales que les vas enseñando y ellos siempre surgen nuevas consultas, cada persona es diferente, que si utilizo una Mac, que si ingreso desde Windows, que si mi cuenta es corporativa en Google, que si no es corporativa, que WhatsApp Business me aceptó Meta, que a mi Meta me hizo un montón de problemas, y así, un montón de cosas. Entonces, lo bueno de saber cada contexto diferente es que me enriquece en poder solucionar también todos esos problemas. Y eso me ayuda también a que formule adecuadamente cómo enseñar algo en específico. Por ejemplo, para mí, me capacité muchísimo tiempo en buscar la manera más sencilla de poder enseñarlo. Y también ahorita me está pasando eso con N8N, que si bien ya lo vengo utilizando, igual me está costando tiempo el encontrar la manera clave para poder enseñarlo muy fácil. Porque así como hay personas técnicas como tú, como yo, que venimos desde ese mindset técnico, sistemático, para poder encontrar las claves del proceso muy sencillos y muy fáciles, hay muchas personas en las áreas laborales, de áreas diferentes como análisis de datos, marketing, gestión de proyectos, oportunidad de negocio, etcétera, que no necesariamente tienen ese mindset sistemático. Y es ahí donde se le dificulta un poquito poder manejar estas plataformas de automatización y más si le implementas inteligencia artificial generativa. Y es ahí donde encontrar la mejor manera de reducir esa curva de aprendizaje y de adaptación a estas herramientas es sumamente importante. Y lo que te voy a decir es que ese tip que estás comentando de enviar el correo y esa experiencia que tuviste es un muy buen tip para poder iniciar. Yo también recuerdo que una de las cosas que primero aprendí fue a enviar correos masivos. No por un tema de marketing, sino porque en todas las áreas laborales siempre requieren eso. Y en realidad hoy en día muchos procesos que tengo en compañías me dicen, no, es que necesito enviar muchos correos. ¿En serio solo eso? Listo, te voy a enseñar. Lo primero que te voy a enseñar es eso. Y lo bueno de hacer aplicaciones que tu primera aplicación de automatización sea algo que te cuesta tanto, es que cuando ya lo resuelves te enamoras de eso. Por ejemplo, mi primera automatización que en verdad yo quería hacer para que me cubra mucho una problemática que me tomaba mucho tiempo en la gestión de proyectos, que es que básicamente mis clientes me daban un Google Sheet con todas las actividades que tenía que luego ya aprobadas, pasar a Trello y después pasarlo a su Google Calendar agendando a cada desarrollador. Eso me tomaba 3 a 4 horas diarias, siempre tener que hacer eso. Bueno, dije, ya que ya sé Make, lo primero que voy a hacer es ver si esto me resuelve esa problemática. Y hice un flujo que ahora me cuesta solo 15 segundos tener que hacer ese proceso que antes me costaba diario de 3 a 4 horas. Entonces, cuando vi eso, dije, listo, me enamoré de Make. Esto me ha solucionado muchas cosas. Y ese mismo efecto, cuando lo generan los estudiantes, pues ya se terminan enamorando de una herramienta. Eso es importante al inicio, que se terminen enamorando de la herramienta. Entonces, ejemplos como el que tú mencionas, que encontraste una problemática que te costaba mucho tiempo y que lo pudieras resolver con la automatización, hace que pues continúes queriendo aprender estas herramientas, ¿no? Y ese es un buen tip que a lo mejor le podemos recomendar a las personas que nos están oyendo. ¿Qué piensas? Sí, además porque no es secreto aquí que les voy a decir, yo no vi ningún tutorial cuando hice eso, lo hice hace tiempo y ni busqué en YouTube, la plataforma de Make era tan intuitiva que no tenía que hacer mucho. Lo único que sí debo decir, porque ya antes lo había escuchado, era el tema de la verificación bueno, en tu Google Cloud Platform, porque tienes que hacer una verificación. Si es un correo natural, tienes que hacer tu verificación, porque si no, Google no te deja. Es todo un tema. Pero igual, incluso si es que no quieres ver un video de YouTube, igual la documentación del mismo
el mismo mail te dice paso a paso qué tienes que hacer y qué debes copiar para enviar y todo el tema. No es complejo en realidad, te toma unos cuantos minutos y créeme que al final va a valer toda la pena. Va a valer cada segundo que inviertas, lo va a valer. Pero igual aquí, y esto también te quería hacer, te quería consultar porque creo que es igual algo de lo que en todo momento nos preguntamos, es el cómo convencemos, si es que por ejemplo uno es un trabajador de una empresa, cómo terminamos convenciendo a la empresa de invertir en esta solución, porque todo es bonito, todo es bacán, pero el tema de cuando hablamos de plata es donde podemos caer, porque el poder ver o convencer, no sé, a una persona a decirle, mira, tengo esta solución. Por ejemplo, un amigo una vez me comentó que, por ejemplo, tenía una solución de que a él en automatización dijo, esto es, o sea, lo trató de armar, pero veía que al final, en temas de costos, no le convenía a la empresa y más le convenía que lo vean los programadores que estaban actualmente. No obstante, ahorita, no sé cómo lo verás tú, pero la línea a veces es un tanto entre de darle la chamba al programador o darle la chamba, por ejemplo, a una plataforma de automatización, cada vez está siendo un poco delgada, creo yo. Obviamente entiendo que hay muchos procesos que requieren mucho más programación si se quiere escalar y todo el tema, pero en algunos casos sí, vemos que hay procesos que ya lo puede hacer nomás la IA. Pero no sé, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo podemos convencer al fin y al cabo de que la empresa termine adoptando estas automatizaciones? Buena pregunta también, que va un poquito a la parte de lo que hablábamos hace poco de cómo convencer también a la empresa para que integre estas automatizaciones. Te cuento de que muchos de los estudiantes que vienen a nuestra plataforma para educarse sobre automatización e IA generativa, pasa de que muchos de ellos me dicen, yo quiero aprender porque quiero proponerle a la empresa que integre esto en su compañía. Yo le digo, qué bravazo, o sea, ya tienen un propósito de por qué aprender esta tecnología. Y muchas veces lo que les recomiendo es que primero aprendan ellos, porque no va a ser coherente que ellos propongan algo que no saben hasta qué punto puede limitarse, porque siempre va a haber un límite en estas herramientas. Por algo son plataformas no code o inclusive en algún momento o en alguna parte pueden ser low code, pero tienen un límite donde ya requieren de otros niveles de integración. Por eso también hay unos niveles que les recomiendo puedan ver sobre cómo va evolucionando y escalando la inteligencia artificial generativa. Van a ver que en alguna parte está la automatización, pero esta se limita y es ahí donde ya es más recomendable una programación. Entonces, ya una persona capacitada va a poder saber ese alcance y límite y va a saber cómo proponer y hasta qué punto proponer. Porque como dices, hay una posible línea delgada entre lo que se puede hacer con programación y con plataforma de automatización. Asimismo, es adecuado que ya el profesional capacitado también se capacite en cómo hallar ese recupero de inversión para la empresa. Por ejemplo, un reto que estoy teniendo ahorita muy atractivo, si bien ya he automatizado y he implementado inteligencia artificial en empresas privadas, un reto que tengo ahorita es hacer lo mismo para un emprendimiento social educativo. Me parece un reto bravazo, porque aparte, por un tema de feeling, más allá de eso, es por encontrar cómo hacer o implementar lo básico y específicamente adecuado para este emprendimiento para que le salga rentable. Finalmente, una empresa privada ve rentable un producto en un cuadro de recupero de inversión y listo. Si esto me recupera la inversión en 1 o 3 años o menos, pues genial, funciona el proyecto. Pero en cambio un emprendimiento social no se mueve solo por el dinero, se mueve por cuánto impacto social genera también ello. ¿Y eso qué implica? Que los usuarios o los stakeholders que van a utilizar finalmente la tecnología se adapten a ellas. Entonces, para mí ahorita está siendo un súper reto el tener que hacer que sea efectivo la automatización, que sea sostenible económicamente para ellos, que ocupe procesos específicos donde más tiempo les toma y que sea fácil que el equipo se adapte a estas tecnologías. Y eso es lo bonito, poder analizar justamente todo ese contexto. Y es por eso que la persona que vaya a proponer, por ejemplo, para una compañía el implementarlo, es necesario que primero se capacite muy bien, que investigue muy bien y no se deje emocionar simplemente o no se emocione en querer ya proponer una idea porque puede hacer todo lo contrario, puede generar rechazo por la empresa ya que la persona no sabe por completo de ello. ¿Tú qué otra cosa le recomendarías?
Buen punto. No sé, que investigue un poco más, yo creo. Porque mira, justo mencionaste un punto importante, capacitaciones. Que justamente también me he enfocado también, cuando nosotros hablamos en Notion, también hablamos de eso, por el tema de que ustedes sabrán, o quien esté escuchando esto y esté en el mundo del TI, eh, que no es lo mismo hablar nuestro lenguaje a hablar el lenguaje natural de las personas, porque ya cuando entras a este maravilloso mundo te vas ay Dios mío, se me fue la frase. Bueno, tienes la sociabilización con las personas naturales que no son de este entorno. Y al final terminas hablando un lenguaje técnico y todo el tema. Y esto hasta me ha pasado hace poco que con unos chicos que le dije, chicos, porque estamos hablando de unos niños, y le dije, no me hablen tanto técnico, hablen en lenguaje natural, porque todo lo que han hablado no han entendido ellos ni pío. Yo les entendí y yo estaba como traductor ahí, esto es lo que están diciendo y eso. Igual pasa también en las automatizaciones, o los procesos que hagamos, o incluso en los sistemas de Notion que hagamos. Tenemos que hacerlo intuitivo, porque el público no le ve la curvatura de aprendizaje demasiado alta, sino que es un poco más suave. Y también porque el hecho está en que al final, ¿de qué me sirve que me pueda solucionar todo si al final la persona no lo entiende? No sabe exactamente, porque al final recordemos que si queremos venderle esto a una empresa, tenemos que hablar ya de acciones reales. No podemos hablar como ingenieros que somos, sino verdaderamente ya pisando tierra, hablándoles en un lenguaje que ellos van a entender. Así que siempre el reto está, como tú lo dices, o sea, capacitarnos para poder brindar el conocimiento a las personas y que puedan entenderlo, porque al final el sistema lo va a manejar, digamos, alguien de marketing, y marketing no es que sepa mucho de guía, quizás por pura investigación personal lo va a hacer, pero no es que, digamos, vaya a ser su punto fuerte. Así que uno ahí tiene que meterle un poco de empeño, porque si no, al final la gente va a decir, ah, mira, no entiendo esto, entonces no sé para qué lo voy a invertir, o no sé ni siquiera cómo hacerlo, o le va a pasar, y esto lo dije hace poco en un podcast, de que era una empresa que estaba trabajando, la que nos hizo el tour del sistema en Notion que había, dijo, yo llevo tanto tiempo aquí en la empresa y todavía no me sé cómo se usa. Y yo en el poco tiempo de esa presentación que hizo, y ella me lo entendía el sistema. Y es que a veces el sistema está hecho más para gente que entiende el nivel complejo que para un público que recién está entrando. Y si, por ejemplo, vas a meter a alguien nuevo en la empresa y decirle, mira, para enviar este reporte tú tienes que enviar esto, y si el sistema es complejo y la persona que va a capacitar ni lo entendió, vas a terminar siendo todo un mar de gente que no sabe cómo usarlo, y al final luego la empresa va a decir, mira, nadie sabe cómo usar esto, al final ¿para qué estamos invirtiendo? Y vuelven a lo mismo de procesos manuales. Porque creo que eso también es lo que sucede mucho hoy en día. Cuando algo no funciona a la primera, piensan que simplemente no sirve, cuando a veces nosotros también podemos ser parte de ello. Podemos hacer que las cosas simples se vuelven complejas, y terminamos, en vez de enamorarlas, terminamos asustándolas, y les damos una mala impresión del mundo de la automatización. Así que yo siempre trato de decir con todo esto, de que busquemos el punto intermedio entre usuario y nosotros, porque al final las personas van a querer entenderlo de la forma más sencilla posible. Y como les dije, al final creo que con videitos es mucho más fácil y más entendible las cosas. Así que si quieren hacer contenido, ya saben qué hacer. Hay un montón, ya lo sé, pero siempre es bueno y bien recibido hacer contenido creativo, porque siempre creo que se puede decir que los videos de Make no son como los copos de nieve, no hay dos iguales. Hay de todo en internet que uno puede ver. Sí, Pero es que bueno, Make no sé qué es opinas. gigante también. Es que Make también es muy, muy gigante y para que sepan un poquito las personas, inclusive comparándolo con N8N, que es inevitable no compararlo con N8N, ya que últimamente está siendo tan tendencia por muchas personas, tiene que entender que hoy en día Make, a diferencia de N8N y otras aplicaciones, es la única plataforma que tiene miles de aplicaciones con posibilidad de integrarse de manera nativa. Porque sí, si bien mediante una API tú te puedes integrar con cualquiera, N8N tiene la particularidad
que de manera nativa, es decir, que cualquier persona sin necesidad de saber eso, el cómo integrar mediante una API a nivel técnico, pueda ya utilizarlo. Y incluso hace poco actualizó la integración con Flickr, que es una herramienta de inteligencia artificial generativa para hacer videos, y ha anunciado Make que ya se puede utilizar Flickr dentro de Make para generar videos y subirlo directamente en YouTube. Y así tiene miles y miles para poder integrar. Entonces, creo que existe una gran oportunidad y es también responsabilidad de nosotros como profesionales el tener que conocer ellos y saber cómo comunicarlos. Una de las cosas que no nos enseñan en la ingeniería es cómo empatizar, cómo comunicarnos, y esto es algo que yo he venido aprendiendo muchísimo con el tiempo, porque me daba cuenta de que de qué servía hacer un tremendo sistema si al final la persona que me oía no me entendía nada. Y es ahí donde comenzaba a saber comunicarme, a saber cómo respirar para que la otra persona me pueda comprender. Y esto en el mundo de la automatización y la inteligencia artificial generativa es igual. Incluso para generar los sistemas automatizados con inteligencia artificial generativa, tenemos que tener el mismo pensamiento. De, por ejemplo, cuando vayamos a diseñar un prompt adecuado para la IAG, tenemos que saber muy bien cómo plasmar las ideas para redactar un buen prompt. Obviamente hay también buenas prácticas de desarrollo o estructura de prompt, pero más allá de eso, lo que escribas va a depender mucho de cómo comunicas tus ideas. Y muchas veces, y por lo menos en mi experiencia sucede, de que muchos profesionales cuando hacen un sistema de automatización con IA generativa, por ejemplo con OpenAI o cualquier otra, se demoran un montón en hacer prompt porque se ha salteado esa partecita de cómo aprender a comunicar. Y es ahí donde tenemos que un poquito aprender nuevamente a cómo comunicar nuestras ideas, a cómo plasmarlas, a cómo sistematizarlas. Y no solamente es una labor de personal técnico, sino creo que hoy en día todas las personas tienen que tener ese mismo pensamiento, ese mismo mindset de crecimiento, de sistematización, de automatización, cómo automatizar todo. Yo creo, y no sé si es porque ya vengo incursionando en esto, pero creo que todo se puede automatizar hoy en día. Incluso se puede aprovechar el ChatGPT nada más para ya aminorar muchos trabajos, ¿no? Tú comentabas la idea de poder aprovechar ChatGPT para que te formule todo un código en HTML y CSS para que con esa estructura puedas enviar y automatizar todos unos mails masivos. También se puede aprovechar para eso. Una experiencia que yo tengo, por ejemplo, solo utilizando GPTs en una compañía, es en una empresa que su área de recursos humanos tenía un montón de procesos y quería ver cómo aminoraba las horas de trabajo de todos esos procesos. Bueno, lo que hicimos fue crear un GPT para cada proceso que tenía el área de recursos humanos. Y era un equipo de recursos humanos de 5 personas. Ahora era un equipo de 5 personas en recursos humanos, pero con 10 GPTs. Y eso lo que generó es que se ahorren solamente con GPTs el 80% de su tiempo. Tanto fue el impacto que su cultura de trabajo cambió. Por ejemplo, una de las cosas que cambiaron es que ya no ingresaban de 8 a 6 de la tarde a trabajar, sino que simplemente trabajaban de 9:30 a 5 de la tarde, porque les sobraba tanto tiempo, ya que los GPT les ahorraba tanto tiempo, que ya podían tener esas facilidades. Inclusive se dedicaron, y esto es algo que me mencionaban ellos, ya nos podemos dedicar a lo que es nuestra labor, a ser humanos con los colaboradores. ¿Tú crees que antes ellos podían ser humanos, el empatizar, el conversar con los colaboradores? No podían. ¿Por qué? Tenían mucho trabajo operativo en recursos humanos. Ahora el trabajo operativo se lo lanzan al GPT y ahora sí tienen el tiempo suficiente para ir y conversar con los colaboradores, saber cómo ayudarlos, innovar en estrategias creativas, cosa que esto también se va dando en muchas áreas, que ahora con el apoyo de la automatización y la IA generativa, pues les ayuda a que puedan ser mucho más creativos, tener áreas de creatividad, de innovación, cosa que antes sería impensable, ¿no? No sé si tú tienes una experiencia similar. Actualmente la estoy viviendo ahí en la empresa en la que estoy laborando ahorita, porque bueno, soy del área de IA y sí estamos viendo ahí cómo lo están implementando, y ayuda un montón, la verdad, a diferentes procesos. Eh, y a veces, y cuando mencionabas esto sobre de poder empatizar más con su público, con sus usuarios, hasta me recordó la obra ay, ¿cómo se llama? Ay, era de Kafka, creo, era una obra. Creo que, ay, no me acuerdo ahorita. Disculpen los que
Los que leen mucho o los que son de literatura, ahorita lo voy a googlear, lo voy a buscar. Pero el punto es que las personas cuando van trabajando cada vez más se van deshumanizando y terminamos, la metamorfosis. Ay, ¿cómo se me olvidó? No entiendo, pero bueno. El punto es que tendemos a deshumanizarnos por la alta carga laboral que podemos tener, que es algo natural que nos puede terminar sucediendo en nuestro día a día, tristemente, porque incluso a veces tenemos que estar, dependiendo de la empresa que uno esté, hasta tienes que estar hasta trabajando de tales horas porque el sistema se cayó y tal cosa. Y más, y luego a veces tienes que ver, no sé, si es que manejas un chatbot de tal empresa y es pura programación y al final, tienes que estar viendo porque, no sé, tal hora se cayó, tienes que levantarlo porque los clientes van a estar pidiendo y todo el tema. Cosa que no pasa si es una automatización en un lenguaje no code, te aguanta, no hay tanto problema ahí, porque ya todo está bien estructurado. Eh, bueno, salvo que el API o algo en específico se caiga del sistema, pero salvo eso no creo. Pero sí, hay mucho impacto, es lo que sí he notado. Pero siempre nuevamente está el caso también de que podemos invertir tiempo en capacitar a las personas para que puedan desarrollar más, porque al final, ¿quién sabe? Al final puede haber un proceso que uno no se da cuenta, pero diga, mira, esto lo hago repetitivamente y solo falta es introducirle el conocimiento suficiente para decir, mira, ahora lo puedo reducir y ahora solo me toma un minuto y es mucho más sencillo. La creatividad siempre está, creo, presente en las personas. Solo lo que les falta a veces es el conocimiento y hacer más accesible esto, porque tristemente automatizaciones no te enseñan en la universidad, ni te van a enseñar tampoco, porque no es un área que la gente de la vieja escuela maneje. Lastimosamente es la realidad, porque hay personas que son de todo es con esto, que la ella no te está ayudando y esto y aquello. Cuando no es cierto, al final es cuestión de cómo usar las herramientas a tu favor. Obviamente no es totalizar que todo es perfecto, que todo es malo, sino ver, sacarle el jugo y ver lo bueno de todo esto, pero como una vez dijo un docente que tuve en la universidad que decía que hay que aprovechar ahorita estos nuevos campos de automatización para sacarle el máximo por provecho, porque si bien es cierto, una empresa cuando te contrata no te dice exactamente queremos gente que sepa automatizar, habrán algunas startups tal vez, pero si entras y sabes eso, créanme que les va a servir muchísimo. Porque quién no quisiera un ingeniero que literal les pueda hacer la vida mucho más sencilla y que obviamente pueda invertir más en otros recursos, que las personas ya tengan más tiempo para poder hacer otras tareas y todo el caso. Por ejemplo, al entrar nomás estábamos hablando bueno, antes de grabar estábamos hablando, por ejemplo, de cómo poder hacer recortes a videos. Sí, pronto estos podcasts van a tener también sus shorts, espero, porque el tema está que a veces también cuando uno empieza, cuando uno hace algunas cosas y no tiene mucho personal, sabemos que al final siempre el inicio es muy demandante el poder invertir todo tu tiempo en esto y sabemos que no, a veces que necesitas invertir también en otras cosas y al final el usuario al final quiere más cosas y uno trata de dar lo más que puede, pero no puede, pero al final no puedes abarcarlo todo y al final solo das poco. Pero con las automatizaciones, créeme, puedes terminar, hasta hay gente que termina automatizándolo. Bueno, el que tiene plata puede pagarlo, pero puedes automatizarlo incluso para que haga recortes específicos a tales partes de tu video y puedas simplemente subirlo, programarlo. Hay personas que también para publicaciones de LinkedIn, por ejemplo, y esto lo he visto, hacen automatizaciones para que simplemente te lo redacte todo y tú solo le des el check y listo, se publique. ¿Y por qué les digo? Porque justamente yo leí uno que lo automatizó y que me dio un poco de cólera, porque sí, porque este sí no le hizo bien la automatización y literal me copió mi... No, es que yo lo leí y dije, esto es una copia mala de lo que yo publiqué. Y yo dije, no, y me quejé con la persona.
Luego me pidió disculpas, pero el hecho está en que hay procesos que tenemos que meter un poco más también de cariño, porque si no también van a aparecer copias y a veces también eso le da mala fama a las automatizaciones, que a veces pierde lo humano, porque incluso también una vez una persona dijo, y no sé esto si lo has visto, pero las redes sociales, por ejemplo, vemos que hay páginas que responden, o sea, tiene, no sé, 400 comentarios y los 400 están respondidos. Y a veces uno se pregunta si es que en realidad hay usuarios que verdaderamente están respondiéndolo o si es la IA. Y si es la IA, pues uno se pone a pensar si es que verdaderamente está bien que lo hagan o no, por el hecho de que pierdes el afecto a tu público como tal. Y esto se le han preguntado a algunos usuarios que conozco, muy buenos amigos en el mundo de la inteligencia artificial, siempre preguntan, dicen, ¿estará bien hacer esto? ¿No estará bien? Porque al fin y al cabo eh, te estás alejando un poco de tu público. Pero no sé, ¿qué opinas? ¿Está bien hacer eso o no? Creo que la palabra siempre idónea en este tipo de preguntas que involucran a la inteligencia artificial generativa y automatización siempre va a ser depende, porque también hay veces en que las empresas no requieren de datos necesariamente del cliente, como hay veces en que sí. Por ejemplo, esos datos cualitativos que podemos sacar tanto de tener una conversación con un posible cliente, como también lo que comentan en las redes sociales, nos pueden servir como datos importantes para determinar insights que finalmente determinen una toma de decisión adecuada para la empresa. Entonces eso va a depender de qué contexto se dé en la compañía. ¿Quieres datos, necesitas datos o quieres directamente responder simplemente y que se logre la venta, ¿no? Inclusive hoy en día en la automatización también existen flujos que más allá de responder, permite también guardar en una base de datos un conjunto de respuestas y en función a eso poder destacar insights importantes. Incluso ya hay una página que hace tiempo publiqué que te permite crear tu clon y con ese clon tuyo, tú lo alimentas, por ejemplo, si tienes un canal de YouTube y has tenido un montón de videos como tú lo has tenido, pues le puedes subir todos tus videos de YouTube y esa plataforma lo que hace es transcribir todo lo que has hablado y adaptarte como que un conocimiento en tu clon, una base de conocimiento que va a permitir responder a las personas. Y ya las respuestas que brinda, más allá de interactuar con la persona con audio, también va guardando todas las consultas y todo lo que va conversando con el cliente. Entonces, cuando ya terminan de conversar, te envían un correo a ti para decirte, por si acaso, este posible cliente ha preguntado sobre esto, 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 esto. Y así va formando un conjunto de datos cualitativos que luego te manda a ti un informe diciéndote, por si acaso, la mayoría de personas están interesados por este tema. Esos datos te ayudan a ti para tomar decisiones. Imagínate, si eso es para marca personal, ahora para una empresa sumaría muchísimo más. Incluso también hoy en día estoy trabajando con un colega que tiene una empresa llamada Replicas. ¿Y qué hace Replicas? Ahorita yo tengo una réplica mía que ayuda a muchos emprendedores y empresarios sobre cómo implementar plataformas de gestión de proyectos con automatización e IA generativa. Entonces tú puedes hablar con mi Replica, ya sea con texto o con audio, y mi Replica tiene toda mi base de conocimiento en gestión de proyectos para recomendarte completamente de manera gratuita todas las herramientas que en función a tu contexto te van a servir a ti. Ya si requieres que alguien te enseñe paso a paso, ahí ya te contacta con mi versión real, que sería yo, ¿no? Pero por lo menos toda la parte textual, todo lo que tú necesitas a nivel de principios, te lo puede dar completamente gratis mi Replica. Entonces, están existiendo hoy en día herramientas que nuevas startups están creando aprovechando la automatización y la IA generativa, que en verdad están sumando valor a muchas personas. Y creo que es algo importante que debemos ir destacando. ¿Qué otra aplicación tú conoces que quizás pueda servirle a las personas? Mm, Ahorita veo ahorita que se está publicando bastante sobre Manus, que es un agente. No obstante, en su momento vi que alguien que tenía acceso anticipado estaba usando MCP con Claude, pero la verdad que
Aquí es de probar, señores, es probar y nunca va a haber algo que con lo que te vas a casar, porque la IA no es algo único que esto es y no. Al final eh, va a haber siempre mejores cosas. Incluso también, y esto creo que hasta lo hablé en un podcast, el podcast hay un podcast especial aquí, que es el único podcast que hizo presencial, en el que justamente hablamos sobre temas de negocios enfocados en inteligencia artificial, en el que justamente uno de los puntos cruciales es que a veces, ¿cómo hacemos si es que nuestra idea de negocio eh, termina siendo reemplazada por una modelo de IA que al final termina saliendo? Y justamente, por ejemplo, el día de ayer, que estaba en una reunión con unos amigos, hace muchos meses atrás, un amigo que tiene ahí su negocio de estampado y de polos y poleras, lo que es ahí su negocio familiar, tenía la idea de poder, por ejemplo, que una persona te tome una foto y pueda verse como con esa ropa del negocio, cómo se vería. No es algo tan nuevo, creo que ya las ideas han estado antes, pero en Perú no se ve mucho, esa es la idea. Vemos realidad aumentada como por ejemplo en la página del App Store, no, la de Apple, tú puedes ver los productos, lo puedes ver incluso en 3D y cómo se vería y todo el caso, pero no solemos ver este tipo de aplicaciones. El hecho está en que obviamente en su momento le dije, mira, el tema es que tendrías que tener un modelo, tendrías que ver el tema de que no te cambie tu forma de ser, que tu contextura se mantenga, tiene que ver la iluminación y un montón de cosas ahí complejas que se tiene que ver. Y también que tenga que ver profundidad, porque al fin y al cabo no es lo mismo que, por ejemplo, una talla S te termine poniendo a una persona que es una talla L, y hay todo un tema. Al fin y al cabo dije, mira, es todo un tema y todo eso. Pero justo esta semana, el día de ayer, ha salido Nano Banana, que está en Gemini, que tú puedes, por ejemplo, ahora, y justo el día de ayer también di una charla de eso, justo tú puedes subir imágenes tuyas y puedes cambiarle. Y justo yo le dije, ya mira, y justo ayer le dije, mira, ya hay esta herramienta, esta API, pruébala. Y lo probó y verdaderamente ya está para probar. Obviamente van a haber mejoras que tengan que hacerse porque los modelos de IA siempre están en constante evolución y siempre hay cositas por mejorar, porque no es lo mismo lo que te venden, es lo que al final tienes, pero ya hay una base y podemos aprovecharlo. Al final, a lo que voy con esto es que tenemos que ver también cómo sacarle el máximo provecho a lo que vaya a salir y mantenernos al tanto de las tendencias o de algunas cosas que salen, no de lo último, sino de lo que sale de inteligencia artificial, porque no debe ser que nosotros nos enamoremos tanto de una solución que tengamos, que al final sale por el día y todo tu negocio que ibas a sacar se te va a pique, Sí, porque puede pasar, ahí sí, se me puede pasar. ocurre algo de lo que justamente al inicio del año en una conferencia que invitaron a Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, hablaba que existen dos tipos de personas o dos tipos de desarrolladores que hoy en día vienen desarrollando aplicaciones o startups con inteligencia artificial generativa de automatización. Existen aquellos que piensan que la inteligencia artificial generativa no va a evolucionar y por lo tanto hacen aplicaciones con lo que ya tienen ahorita nada más, y existen aquellos que están haciendo aplicaciones sabiendo que esto va a seguir evolucionando y ya creo que nos hemos dado cuenta que está evolucionando en todos los sentidos. Entonces, creería que si vas a desarrollar una startup utilizando inteligencia artificial generativa de automatización, tienes que irte por el segundo caso, que es pensando en que esto va a seguir evolucionando. En que, por ejemplo, tú comentabas algo que en realidad ya existe hace mucho tiempo, hace 5 años cuando solamente eran plataformas no code, ya existían aquellas plataformas que tú ponías tu foto y te mostraba cómo se vería la ropa en ti. Hoy en día ya lo haces de manera gratuita con Nano Banana y otras aplicaciones que también son a niveles de pago o avanzado. Entonces, hay muchas aplicaciones que hoy en día se pueden y es ahí donde uno de los principios de Lean Startup, que en el libro de Lean Startup mismo te comenta, es de que nunca te cases con la solución, sino enfócate en el problema.
porque siempre va a haber la manera y herramientas que te ayuden a solucionar ese problema. Creo que cuando leí ese libro para justamente desarrollar mi startup, siempre me traté de enfocar en eso. Por más que sea ingeniero y que pueda saber diversas tecnologías, no me tengo que enamorar de la solución, tengo que enfocarme solo en el problema y ya con el tiempo y sobre todo hoy en día que la IA generativa y la automatización cambia radicalmente cada mes hay cosas nuevas y eso a mí en lo personal me apasiona, siempre me apasiona estar investigando cosas nuevas y logrando cosas nuevas. El hecho de que esto vaya evolucionando constantemente hace y nos obliga a que podamos encontrar nuevas soluciones también a diversas problemáticas. ¿Hay una problemática en particular que ahorita tú te estés concentrando y que quieras desarrollar o solucionar? Por el momento no, en realidad. Pasa de que ahorita estoy concentrado en otros temas, ya no he estado viendo tanto tema de automatizaciones, no obstante, siempre lo que he vivido lo comparto porque sé que no soy el único que pasa estos procesos y porque de verdad que honestamente me tiene cansado la gente que envía un formulario. Es que he visto eventos que son grandes, que prometen certificados. Yo ya no voy por eso, solo voy para aprender. No me importa si me dan un certificado. El punto es que veo que cada tanta charla envían otro enlace para marcar tu asistencia y son mismos datos y Dios mío, yo digo, si por mí me canso, imagínate la persona que al final sucede que al final si pasamos esos datos que digamos que fueran en Google Forms, cada uno es un Excel distinto. Y yo lo he pasado porque yo lo he vivido. Imagínate, porque tienes que exportar ese Google Forms, vas a tener que exportar ese Google Sheet y vas a tener que juntarlo todo en uno mismo y luego hacer un filtro y todo ese tema. Y digo, no señor, es mucho, no quiero meter ese tema. Prefiero mejor hacer algo más sencillo, meter una automatización y que la persona obtenga lo que quiere obtener. Porque al final estás ofreciendo algo y si no lo cumples, al final has mentido, estás fallándole a tu público y obviamente si mucha gente le está pidiendo, va a demandar mucho tiempo. Y al final puede que haya uno u otro que se queje porque no, que lo escribiste mal, cuando al final uno tiene que ver también cómo puede disminuirte el nivel de exigencia, en este caso de tiempo, porque al final es tu tiempo, o sea, yo creo que todos nosotros valoramos nuestro tiempo, así que tenemos que aprovechar al máximo ello. Nuevamente, como digo, yo todavía ya no estoy metiendo mucho tema de automatizaciones, porque igual no veo todavía algunos casos, estoy enfocando en otras áreas, pero igual motivo que todos los que quieran aplicar automatizaciones en sus negocios, sus empresas, clases, lo que sea. Al final, aprovechenlo, porque la IA ahorita está totalmente accesible para todos. Y si no, pues buscar otras soluciones. Al final no es necesario que vayamos por las tendencias. No necesariamente lo popular, necesariamente es lo mejor. A veces hay otras opciones, así que hay que aprovecharlo. No sé, Oscar, unos consejos finales antes de terminar el episodio. Muy bien. A ver, unos consejos finales que podamos dar. Uno es lo que ya habíamos hablado antes, que si van a incursionar o iniciar en la automatización e IA generativa, es que traten de, una vez que ya han aprendido los fundamentos, que traten de aplicarlo en algo que ya les está costando a ellos mismos. Porque cuando ya ustedes resuelvan eso, se van a enamorar, les va a encantar la automatización y la IA generativa. Y esa misma sensación de saber que algo que te costaba mucho tiempo con la automatización y la IA generativa, ahora te toma segundos, porque literalmente toma segundos ya cuando ya lo tienes implementado, pues esa motivación o esa satisfacción de que te lo hayas logrado, lo mismo vas a poder lograr en muchas personas a quien le brinde ese servicio. Otro de los tips que les puedo recomendar es de que es necesario, si no tienes conocimientos técnicos y nunca has pasado por nada técnico, de que es necesario al inicio que vayas poco a poco aprendiéndolo. Tómate tu tiempo, tómalo con paciencia y aprende a leer documentaciones. A veces cuando vemos un video, que en realidad es otra metodología de aprendizaje, solo seguimos el paso a paso del video. Te recomiendo que intentes, al menos cuando veas el video, seguir también la documentación. Porque si tú aprendes con la documentación, ya cualquier otra tecnología en el futuro o incluso cualquier lenguaje de programación se te va a hacer muy fácil entenderlo.
porque ya entendiste cómo leer una documentación. Puede sonar absurdo el que les diga de que puede costar el leer una documentación porque simplemente es leer, pero no, sí es necesario que te vayas adaptando a cómo leer una documentación. Entonces les recomiendo que si están iniciando, que aprendan sí con videos, si gustan, si se les hace más fácil así, pero siempre aprovechando la documentación. Y traten de ir poco a poco aprendiéndolo. Y cuando vayan a implementar o quieran implementar en una empresa, una buena recomendación que les doy es que siempre se junten con personas que sean del área. Tienen que ser suficientemente humildes para entender que ustedes son muy buenos en lo que están aprendiendo, en el tema técnico, pero no son buenos en marketing, no son buenos en venta, no son buenos en recursos humanos, ni en finanzas, ni en todas las áreas de una empresa. Y cada área, así como tú eres muy bueno y te has capacitado y te has esforzado para aprenderlo, cada área también son unos capos, unos bravos en ello. Por lo tanto, júntate de ellos o aprovechate de esos profesionales en el sentido de que puedas absorber sus conocimientos y saber muy bien cómo es que puedes solucionar sus problemas de ellos. Esto yo lo aprendí sobre todo siendo gestor de proyectos, porque siempre que era gestor de proyectos o director de un proyecto, yo no era experto en el área al que iba. Entonces, me juntaba con un experto que era el líder técnico y con el líder técnico yo podía entender la tecnología o podía entender el área como tal. Entonces, nuevamente, aprovecha ese líder técnico, aprovecha ese líder con el know-how suficiente para que te pueda ayudar y así ya sabiendo ello, porque existen nuevamente diferentes áreas y también existen diferentes niveles de empresa, no necesariamente la empresa pequeña o mediana en la que estás tú, lo mismo vas a poder aplicar en una empresa grande. En empresa grande el nivel de conocimiento es diferente, aplicaciones son completamente diferentes y vas a encontrar diferentes cosas, diferentes palabras claves que vas a tener que aprender desde cero. Entonces, todo esto es muy bonito con el interés de seguir siempre aprendiendo y sobre todo tratar o intentar de generar un gran valor e impacto a las personas. Entonces, por último, como consejo es que siempre busques eso. Creo que algo que me gusta a mí es saber que cada vez que ayudo a un estudiante, a una empresa o a un emprendimiento social, detrás de ese apoyo, detrás de ese servicio, está el que estas personas o organizaciones puedan seguir generando más impacto de manera indirecta. Así que siempre busca eso porque si cada vez somos más los que implementamos ellos y apoyamos, más impacto podemos generar en nuestra sociedad. Eso más que todo. Bueno, Oscar, muchas gracias en verdad por haber sido parte de este episodio. Sin duda nos has dado un enfoque distinto, porque al final nos has contado bastantes cosas de tu experiencia, de cómo las aplicas. Verdaderamente a veces uno no encuentra eso en internet y que a veces uno necesita también escuchar, ver también cómo pueden ayudar y reducir esta brecha que hay entre la automatización y los usuarios que al final veamos que a pesar de que somos programadores, podemos incluso terminar metiéndonos con herramientas no code que nos pueden hacer la vida mucho más fácil. ¿Quién no quisiera terminar el día a, no sé, hasta las 2 de la tarde y luego estar las otras horas del trabajo simplemente capacitándote? Porque eso igual le estás invirtiendo tu tiempo, pero estás invirtiéndolo sabiamente, recuérdenlo. Eh, el que trabaja duro no necesariamente es el que va a triunfar, sino el que usa su tiempo sabiamente, eso es lo que más importa. Eso ha sido todo por el día de hoy. La verdad, les agradezco mucho haber estado hasta este punto. Y ya aquí en la descripción de este podcast, ahí tendrán las redes de Oscar para que puedan seguirla e incluso y consultarla. Así que eso ha sido todo. Muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos.